si esto es el prolegómeno de lo que va a ser 2023. En el Congreso está por empezar una sesión y está José Luis Esper en nuestro móvil con Diego Lehuen. José Luis, ¿me escuchás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy yo, pero no está el gran Diego Lehuen. No está vos a cargo del móvil, descanso. muy bien. A cargo del móvil está José Luis Esper, que pidió descanso a Diego Lehuen. Estamos hablando de lo que está pasando, ya les mostramos que está en 4.20, ¿no, Rubén? No cambió. Ayer padecimos una tarde muy movida, seguramente como mucha gente, y el miedo de los números que se disparan. José Luis, se dispara la inflación, el 7,7, el 9,3 en alimentos, el 7 y pico para abril, por lo menos arriba de 7, el dólar que sube y que ayer estaba imparable. El miedo es que esto sea todo 2023 y que todavía no tenga freno, ¿no? Que en algún momento se dispare y no haya una valla, tanto para la inflación como para el dólar y el resto de los descalabros económicos. Bueno, a ver, una cosa que va a seguir pasando es lo que viene pasando en Argentina de toda la vida, te diría. Después está el porqué, pero es otro tema. Pero en Argentina el dólar y la inflación son hermanitos siameses, siempre van juntos a la larga. Hasta ahora el dólar se había movido, hablando del dólar libre, no del dólar blue, sí, se había movido muy poco a lo largo del año 2023 y la inflación acumulada ha superado el 20% en el primer trimestre. Bueno, el dólar en algún momento va a recuperar ese terreno perdido y te va a subir 20%. Será en un día, 2 días, 3 días. Y al final del año, cuando la inflación sea entre el 120 y el 150%, a la larga el dólar va a subir 120 y 150%. En Argentina, el dólar y la inflación van juntitos. Okay. Eso, tengámoslo claro. Está bien, pero nos tiene que preocupar, por supuesto, porque la inflación a estos niveles es una máquina de destruir salario, de destruir el futuro de la gente, por supuesto. Eso es malo, pero bueno, es así. A ver, está acompañando. El miedo son estos descalabros de golpe, ¿no? Está acompañando el dólar a la inflación, es cierto lo que estás diciendo, recién este año. Ahora, ayer se vivía un día en que la gente se inquieta cuando se dispara todo. Sí, no, yo no te digo que sea bueno, todo lo contrario, es horrible. La máquina de hacer pobres es la inflación. La inflación es una máquina de hacer pobres. Y lamentablemente esto va a continuar y lamentablemente el dólar va a continuar también subiendo. Esto es lo que va a seguir pasando. Yo te diría, me sentiría contento si no termináramos en una flor de crisis antes de las elecciones, como puede llegar a ocurrir. Te diría, lo mejor que nos puede pasar es no terminar en una crisis antes de las elecciones. ¿Vos a qué llamás crisis? Está por verse. A que se espiralice la inflación. Que se te dispare mucho más el dólar, que supere los 500, que la inflación algún día sea más del 10%, por ejemplo. Te puede ocurrir eso, ¿eh? Te puede ocurrir. Te consultamos como economista y como político también, ¿no? Porque por eso yo decía recién, llegó Alejandro Katterberg, que vamos a intentar con Gabriel Ziblatt y con Rubén entender políticamente lo que está pasando. ¿Para vos hay una cuestión política en esto que está sucediendo? No, es todo consecuencia de una mala praxis económica que es por tener políticos de cuarta, sí, por supuesto también. Ahora, yo como político también te digo que Argentina tiene futuro, no tiene por qué vivir a diario esta cama con clavos, tiene futuro. Yo tengo clarísimo lo que Argentina tiene que hacer. Argentina tiene que hacer lo que hacen los países que uno visita y que dice, che, la puta, la gente vive bien acá, ¿eh? Ahora, en esos países donde a uno le encantaría vivir, no hacen los desquicios que hacemos acá. En esos países las empresas compiten con el mundo, el Estado tiene un tamaño razonable, sin déficit, por lo tanto no te devora impuestos, tenés leyes laborales muy flexibles, a la gente se le educa en lugar de reventarle la cabeza como se le revienta acá a Baradel, no hacen experimentos raros con los precios, con la dolarización, sino que tienen bancos centrales independientes que no emiten dinero al pedo, en fin, hace cosas de sentido común. Yo creo que hay que evitar todo salto al vacío y hay que copiar, ser humildes, copiar lo que hacen los países donde la gente vive bien. Está todo inventado, no hace falta hacer ningún experimento estrambótico con nada, ni con precios justos, ni con moratorias provisionales, ni con controles de precios, ni con dolarizaciones. Sentido común, imitemos lo que hacen los países donde la gente vive bien.
el menú está servido, tenemos solamente que tomar la carta. Y la gente nuestra, nuestro pueblo, no da para experimentos locos ni saltos al vacío. Estás hablando del próximo gobierno, porque en 2023, con este gobierno, a ver, ¿qué podemos estar esperando, Rubén? Estamos esperando si acelera la intervención masa de los bonos, estamos esperando ese tipo de pequeñas cosas, ¿no? Es que esa es la pregunta, José Luis. ¿Qué puede hacer el gobierno o qué se le puede decir a este gobierno que haga dentro de las terribles limitaciones que tiene para que la bomba no siga creciendo y se la vuelva a pasar lo mismo que vimos otras veces y se la tire a un gobierno complicándolo que viene, complicándolo mucho más? Es decir, ¿qué puede hacer este gobierno para todo esto que vos decís, intentar por lo menos morigerarlo de acá a fin de año? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el gobierno no puede seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Cada tanto te lanza un dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3, y cada tanto te anuncia un nuevo acuerdo de precios. Las dos cosas están fracasando, las dos cosas van a seguir fracasando. Por lo tanto, yo le diría, lo mínimo que deberían anunciar es un compromiso absoluto del Banco Central que no emite más dinero para financiar al fisco, no emite más. Que el dinero se arregle, que el gobierno esté pagando el costo político de tener déficit. ¿Por qué? Porque de esa manera algo la inflación te va a ceder, algo. Y yo creo que hay que pensar en la gente que está harta de la política. La gente ya está harta de la política. Encima le metes el incendio de la inflación en los salarios, en el bolsillo. A la gente le vas a hacer chiflar el moño. No da más la gente, no da más. Parala con la inflación, pará con la maquinita. Va contra la gente, es el impuesto de la gente y obviamente la maquinita podría parar ahora. Nos explican los economistas siempre que tiene un retraso eso en que se ve en la inflación, ¿no? Nosotros vamos a estar con inflación. Bien, pero pará, da la expectativa, generá una buena expectativa, generá una pequeña buena ondita, es decir, basta, no se emite más. El presidente, en lugar de pelotudear con el Mundial Sub-20 y todas las cosas con las cuales pelotudeó el presidente, que agarre la cadena nacional y diga que desde hoy hay un Banco Central independiente que no emite más para financiar al fisco y no va a emitir nueva deuda remunerada, no emite más deuda que pague tasa de interés. El Banco Central no emite más dinero que pague tasa de interés, no hay más. Hasta acá llegamos, basta. Está bien, está más que claro. Lo que están intentando es que haya más dólar soja, pequeñas cosas. Vos decís directamente que no se emita más. Basta. Y que con el dólar, al mismo tiempo que por cadena nacional el presidente diga no se emite más y vamos a reformar la Carta Orgánica. Estamos discutiendo, hoy yo estoy en el Congreso, vamos a discutir 7 leyes de las cuales una sola es razonable. Te diría que es la ley que tiene que ver con el narcotráfico, con el narcolavado. El lavado de activos, ¿no? O del lavado de activos, el lavado de activos mejor. Sí. Es la única ley, las otras 6 son leyes al pedo. ¿Por qué no estamos discutiendo la ley de alquileres que tiene que ver con los problemas de la gente? ¿Por qué no estamos discutiendo una reforma de la Carta Orgánica para que deje de emitir dinero a trochi y mochi y dar la sensación de que Argentina deja de tener un banco central que genere inflación? Tendríamos que estar discutiendo esas cosas acá en el Congreso. Cosas que tengan que ver con la gente, no con la política. La política en un año, donde la gente le estás partiendo con la cabeza con la inflación, la recesión, la falta de alquiler, encima el Congreso pelotudeando, ¿viste? No es así. Y el presidente también. O sea que lo que vos crees es que viva el peso libre, viva el peso libre. No, ahora me lo contás, pero sí, me tenés que traer el peso que ese que estás mostrando, el peso nuevo, el peso libre. Pero igual me interesa... Te lo voy a llevar el... Sí, la semana que viene. Quiero resumir un poquito lo que dijiste, que está clarísimo, simplemente para después discutirlo y hablarlo con Alejandro Kattenberg, con Juan Luis Burr, que acaba de llegar, que es esta cuestión de lo importante. Gran saludo, Alejandro, nos cruzamos en el avión. Se cruzaron en aviones, mirá, ahí está acá escuchándote muy atentamente, sí. Pero me interesa esto de que en la economía, cuando estamos esperando el dólar soja o estamos esperando a ver qué pasa con los bonos, lo importante es dejar de emitir y en la política ocuparse de los temas que la gente necesita con urgencia. El resto es todo nada, no sirve para nada, eso es lo que estás diciendo, o por lo menos no es lo que la gente está necesitando. Pero por supuesto, pero además, más allá de que la función de la política debería ser estar permanentemente conectado con los problemas que tiene la gente, porque si no, ¿para qué cuerno paga la gente, paga impuestos para la política? ¿Para qué? ¿Para que la política juegue de política o para que la política le devuelva los impuestos que nos paga la gente para que nosotros cobremos y comamos en algo?
Yo no entiendo cómo la política se ha desentendido de la gente. Si la razón de ser, de hacer política es servirle al pueblo, servirle a la gente. Me interesa... Te estoy diciendo algo elemental. A mí también me parece elemental. El sentido común lo hemos perdido. Me parece también elemental y me parece interesante que hablemos así de claro. No sé qué opina Alejandro Katterberg de todo lo que acabas de decir. De lo económico no, pero de lo político sí, ¿no? Mira, María Laura, la última vez que estuve acá fue hace un mes, creo. En el último mes la inflación está peor. El nivel de actividad está peor, la economía está peor, la situación política al interior del gobierno está peor, la situación política al interior de la principal coalición opositora está peor. Ese es el deterioro en el que estamos. Y en un año donde Argentina se pone en juego mucho. Digamos, yo creo que lo que más se pone en juego Argentina es para que la gente mejore su estado anímico, sus expectativas, para que la gente se reconcilie con la política, con el sistema, tiene que mejorar la economía. Para que la economía mejore, tiene que arreglarse el sistema político. Yo creo que este año podemos estar en el primer paso para mejorar, corregir el sistema político y formar un gobierno que venga, que tenga una capacidad, un mandato, un apoyo, que empiece a dar soluciones, o todavía estamos a riesgo de que la situación salgamos de este proceso electoral con un sistema político peor que incluso que el que tenemos hoy. ¿Cómo peor? ¿Por qué peor? Peor porque puede derivar en una crisis de las coaliciones. No hay que descartar, aunque faltan 5 semanas. 5 semanas, ¿por qué 5 semanas? Porque en las próximas 5 semanas se define básicamente antes de junio las candidaturas, los acuerdos, etcétera, etcétera. En las 5 semanas van a ser de muchísima intensidad política. Ahora, no hay que descartar que dentro de las próximas 5 semanas haya incluso quiebres en las coaliciones. Y eso nos llevaría a un sistema de fragmentación en donde el bicoalicionismo queda más golpeado de lo que entró. No hay que descartar que después de este ciclo electoral terminemos con una presidencia de Milei. Ya lo hablamos varias veces, no hay que descartarlo. No podemos analizar la situación política electoral hoy de la Argentina diciendo la probabilidad de que Milei sea presidente es 0. Eso está mal. O sea, hay que plantear sobre la mesa que Milei tiene posibilidades de ser presidente. Entonces, yo no sé si de este año Argentina sale con mejores condiciones para empezar a resolver los problemas o si de este año salimos en peor aún de lo que estamos. Me parece interesante lo que dijo Alejandro. José Luis. Déjame hacer un comentario, por favor. Claro. Déjame hacer un comentario sobre lo que dice Alejandro. Yo como político, te diría como una persona, como político ya antes comprometido con el país, pero ahora como político más y como líder de una coalición como Avanza Libertad, que está trabajando junto con otra coalición para armar un nuevo espacio político opositor, Juntos por el Cambio más Avanza Libertad. Yo te diría, nosotros estamos comprometidos como Avanza Libertad, como liberales, en la construcción del más amplio espacio opositor posible al kirchnerismo, que tenga un conjunto de ideas madre que no se discutan demasiado y con las cuales podamos avanzar en la elección y prepararle a la gente, presentarle a la gente una opción de gobierno con reformas de país normal, con reformas que ningún país discute, que se aplican sin dudarlo y que tengan consenso en la política para que la gente después las vote. En eso estamos trabajando con un gran compromiso para evitar que si hay una crisis económica, la crisis económica encuentre un sistema político que más o menos funcione y no que se desintegre por la crisis económica. Claro. ¿No? Por eso digo, dejemos de discutir la política, los políticos, y empecemos a discutir los problemas que tiene la gente, que son muy serios, muy graves, y que no pueden esperar los tiempos de la política, no lo pueden esperar. Vos no visualizás quiebre en la coalición, ¿verdad? Digo, porque es uno de los temas que trae Alejandro acá a la mesa. A ver, yo de lo que sí te puedo decir es que la coalición llamada Juntos por el Cambio, a mí como liberal, para el armado de este nuevo espacio opositor que incluya el liberalismo institucionalmente, me ha recibido de mil amores. Estoy muy agradecido a Mauricio Macri, muy agradecido a Patricia Bullrich, Lilita Carrió, Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Ernesto Sanz, Maxi Abad, Gustavo Valdés,
Todos, María Eugenia Vidal, todos me han recibido encantados de que el liberalismo se incorpore institucionalmente con sus propias listas para competir en las PASO contra Larreta, contra Patricia Bullrich, para armar un nuevo espacio opositor que incluye, insisto, al liberalismo institucionalmente. Ahora, no te puedo decir mucho más allá de eso, sobre Cambiemos en sí adentro, no tengo información. Sí te puedo decir que están muy contentos con que se arme un nuevo frente opositor recontra vigorizado por las ideas de la libertad y de la reforma que nosotros queremos hacer en Argentina, por el bien de los argentinos, ¿no? Es interesante esto de ponerse de acuerdo en algunas cosas básicas, claves, no quedarse en los detalles, ¿no? Para poder armar un país. Hay algo que tiene que ver con las negociaciones y con los acuerdos que tiene que empezar dentro de las coaliciones. Claro, porque, ¿sabes qué? Mira, por más coaliciones, acuerdos, consenso, alianzas que haga, si vos discutís la ley de gravedad, y es medio difícil que te vaya bien por más que estemos todos aliados. O sea, si nos juntamos todos para tirarnos sistemáticamente de un 10º piso a ver qué pasa en planta baja y difícilmente quedemos todos vivos. Acá es lo mismo. Acá hay cosas que no podemos discutir porque son parte de la ley de gravedad de una sociedad. La institucionalidad, leyes laborales flexibles, apertura al comercio, tener un Estado en tamaño razonable para que no tenga déficit y cobrar impuestos razonables, que haya leyes previsionales que eviten que los jubilados se mueran de eutanasia directamente porque cobran 2,50 mangos, que la educación eduque a los chicos y no como Baradel que le destruye la cabeza a los chicos, que tengan la cantidad de días de clase necesaria para que no achiquemos la brecha de conocimiento que tenemos con otros países. Esas cosas yo siento que estamos avanzando y muy bien y que prácticamente ya no tienen tanta discusión. Podemos discutir grados de esto. Yo te diría, hay bastante acuerdo que estas reformas que proponemos los liberales, Juntos por el Cambio, las aceptaría en un nuevo espacio opositor. Lo tengo a Rubén mirando los mercados. Vos disculpame, pero yo soy argentina y no puedo dejar de ver, sobre todo después del día de ayer, Rubén, vos contanos cómo está todo. Está muy alto el contado con liqui, José Luis, sigue altísimo, no baja. Muy alto los dólares financieros, José Luis, digamos. Hoy me parece que la noticia es esa y mucha duda con la deuda también. ¿En cuánto está el contado con liqui ahora? 427. Y firme. ¿Y el blue? El blue está 4.21. 4.21 ahora, se movió un peso. El riesgo país 2.572, que digamos, no mires el riesgo, pero mirá lo que implica que haya saltado 100 puntos de un día para el otro la caída de la deuda soberana, es esto, ¿no? Claro. Me parece que pasa... El presidente debería, Sí. yo digo, para aportar a la discusión política y pública, que el presidente haga algo razonable, que deje de paviar, que se ponga frente a cadena nacional, haga un anuncio fuerte, que el gobierno deje de emitir dinero para evitar seguir acelerando la inflación, porque la inflación no es una máquina de hacer pobres, que el presidente se comprometa con la sociedad, se comprometa con la gente. En diputados discutamos leyes que tengan que ver con los problemas de la gente y no las boludeces que vamos a discutir ahora. Que haya una sesión la semana que viene para discutir la ley de alquileres, para discutir la derogación de la ley de abastecimiento, para discutir cómo bajamos retenciones, cómo abrimos la economía al comercio, una nueva legislación previsional. La política tiene que ponerse los pantalones, y ponerse los pantalones es mirar a la gente y hacerle propuestas a la gente. Vos sabés que acá solemos hablar de la inflación de la región, de la inflación del mundo, y siempre nos llama la atención que gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos de derecha no tienen inflación en la región, ¿no? Todos gobiernos distintos. Y esto es un poco como lo que vos decías de la ley de gravedad. Hay algunas cosas que hay que hacer, como la ley de gravedad, que lo hacen todos, que no es ideológico. Sí. Por eso no es ideológico. Argentina tiene que tomar una decisión. La dirigencia política, empresarial, sindical, economistas, intelectuales, hasta el periodismo, si queremos terminar comiendo rebanada de viento algún día, como ocurre en Venezuela, sin Maduro, o vamos a hacer algo razonable respetando leyes que son indiscutidas en el mundo. Yo, como si fuera candidato a presidente, no descarto que lo sea, en este nuevo espacio opositor y que compita encabezando la lista por los liberales, yo me voy a poner al frente de la defensa de estas cosas. Primero, basta de cosas raras, ¿viste? Hagamos las cosas que hacen los países normales, veamos cómo nos va, y si no nos va bien haciendo los países normales, reconozcamos primero que somos extraterrestres, porque no podemos hacer las cosas de países normales y que nos vaya bien.
hacemos lo que hacen los países que le va bien, nosotros nos va mal, somos extraterrestres, entonces pensemos en precios justos, dolarización, etcétera, etcétera. Mientras tanto, mientras sigamos tan alejados de la ley de gravedad, apliquemos primero la ley de gravedad a ver cómo nos va. Yo te aseguro que si apliquemos la ley de gravedad, no emitimos más dinero para financiar al fisco, nos abrimos al mundo, achicamos el Estado para eliminar el déficit y cobrar impuestos razonables, hacemos leyes laborales amigables con el empresario y con el empleado, reformulamos el sistema previsional y educamos a la gente, nos va a ir bárbaro, bueno, nos va a ir bárbaro. Nunca hablé y con encima, en mi vida... después que todo esto lo hagamos y tengamos inflación internacional, peso libre, repito, ahí peso está, libre. Mostremos el peso libre de Esper, porque hoy nosotros vamos a hablar de política, pero lamentablemente nunca hablé en mi vida tanto con economistas como por estas horas. Y acá está el peso libre de Esper, está con nosotros Juan Luis Burr. ¿Sabés lo que es el peso libre? ¿Lo que él propone? No, nos contás que proponés sacarle unos ceros, ¿no? No, bueno, el peso libre es la consecuencia de un plan económico que a su vez es una sumatoria gigantesca de reformas estructurales. Sí, que ya los contaste. Una de ellas es la reforma en la Carta Orgánica del Central. Sí. Está bien, pero el peso libre es la consecuencia de eso, no es un simbolito, es no la es un síntesis símbolo profunda, potente de toda una gran reforma que Argentina hay que poner la pata para arriba por el bien de los argentinos. Y en el que sea la última moneda que emite la Argentina. Es así, hay que, Juan Luis, hay que ponerse de acuerdo en cosas que se hacen en todos lados, ¿no? De esto que dice de José Luis. Sí, no hay ninguna duda. Digamos, lo que hay que hacer es una cosa formidable. Realmente minimizarlo sería irresponsable. Y por lo tanto hay que tener una coalición política que lo pueda armar. Yo creo que lo que se planteó son, digamos, sería bueno, digamos, que efectivamente esa situación se dé, pero hay riesgos en el camino. Nosotros estamos en el medio de un año muy complejo. Lo que planteó Alejandro es que es un año complejo en el plano político, yo diría es un plano muy complejo, además en lo económico, que si además se pone mal en lo político porque no tenés finalmente una coalición ganadora, con el suficiente poder para hacer todas las reformas que menciona José Luis. Pero José Luis nos pone un poco de optimismo, ¿eh? Lo mira con optimismo, con cómo lo recibieron, con cómo está conversando con todos. Es lo que tiene que hacer, yo lo felicito a José Luis, es un político, tiene que dar esa imagen. Nosotros también tenemos que ser realistas, y realistas significa mirar los problemas que en este momento hay en materia política y en materia económica, que son problemas que nos van a llevar a un periodo que yo definiría como el purgatorio, que hay que pasar necesariamente para poder llegar a un, en fin, en una mirada religiosa, uno diría, a un mejor Estamos en el Día de San Expedito, así que le damos una mirada religiosa, que son las causas justas y urgentes, así que es así un purgatorio, digamos, que es complicado, es formidable, lo dijiste en ese sentido, de que es grande lo que hay que hacer, que es importante lo que hay que hacer. La cantidad de reformas que hay que hacer han sido minimizadas por la política en general. Siempre se espera que, digamos, ¿qué podemos esperar de la actual administración? Nada, porque básicamente tiene un diagnóstico de que todo se arregla con unos pesos más. Es decir, ahora se está negociando con el Fondo Monetario para tener un préstamo adicional. Pasó el dólar soja 1, que iba a dar plata, pero la plata se acaba. Dólar soja 2, ahora tenemos el dólar agro, que todo lo que hace es anticipar ingresos del futuro. Y lo que va a hacer ahora esta coalición, la que está en el gobierno, es anticipar los recursos de la última parte del año. Claro. Y eso es lo mismo que el dólar soja 3, que se te agota y te genera un problema en el momento a fin de año. En algún momento se genera el problema porque faltan. Estamos anticipando cuestiones y no se está haciendo nada, dice Juan Luis. José Luis, ¿qué opinás? A ver, te imaginas que la coincidencia que tenemos con Juan Luis data de cuando era profesor mío en la facultad y yo tenía pelo. Hace mucho. Es cierto, él fue profesor mío en la facultad, te estoy hablando del año 80, yo creo. Así que desde esa época yo fui educado por personas brillantes y excelentes personas como Juan Luis Burr, que te está acompañando ahora, al cual le agradezco infinitamente los conocimientos que me impartió. Así que mi coincidencia es desde que era un adolescente, prácticamente, cuando empecé la facultad con Juan Luis Burr. Así que sí, claro, Argentina, después de pecar durante un siglo, que viene haciendo desastres, desastres y desastres, no hay duda que va a pasar por el purgatorio antes de ver la luz. El purgatorio ahora, pongámosle
No perspectiva, pongámosle un poco de contenido al purgatorio. El purgatorio es que el Estado deje de tener el tamaño elefantiásico que tiene, que provoca que ni siquiera esclavizando los que están en blanco con impuestos le alcance para pagar su gasto, tenga déficit y eso genere o cada tanto inflación o cada tanto un default de la deuda. O sea, no hay duda que tiene que checar el Estado. Ahora, otra, leyes sindicales. Que quiero necesito que hable Alejandro Katterberg sobre cada una de estas cosas. El sindicato es mata. No tiene nada que hacer negociando los salarios del tallercito en Famayllá, en Tucumán. Nada. No me escuchás. Tengo que ir a la sesión, dicho sea de paso. Bueno, no, que te libero entonces. Te libero si tenés que ir a la sesión. Dejaste un montón de temas. ¿Me liberás, Morocha? ¿Qué dijo? Bueno, seguimos la semana que viene. Seguimos la semana que viene. Morocha. Chau, Morocha. Chau. Esto que dice del Estado, de todo